Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta reunión. Qué bueno que pudiste sumarte para cantarle al Señor, oír de su palabra. Te queremos invitar en la palabra de Juan, primera de Juan 8:4, Dios es amor. Dios es amor porque nos amó tanto, nos ama tanto que quiere que lo estemos adorando en todo momento, buscándolo, buscando de su presencia para poder honrarlo y darle toda la gloria que se merece, porque también como nosotros amamos a nuestros hijos, ¿no? A nuestros padres y a nuestra familia, amigos, conocidos. Bueno, gracias por compartir esta reunión con nosotros y seguimos alabando al Señor. Te invito a que junto a nosotros, ahí en tu casa, celebremos a Jesús, reconozcamos su grandeza, su poder, nuestra única fuente de agua viva. Vengo a la fuente de agua viva, vengo al que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Tú eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré. Fuente de vida es Jesús. Vengo a la fuente de agua viva, vengo al que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Tú eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré. Fuente de vida es Jesús. Gracias, papá, por ser nuestro lugar seguro. Te adoramos, Señor, te amamos. Y corremos a vos una vez más. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Tú eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré, y en el desierto gritaré. Fuente de vida es. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe, a ti Jesús yo miraré. Tú eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré, y
Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que nos podemos reencontrar por este medio y poder compartir una palabra de aliento, una palabra que nos sirva para enriquecer nuestro corazón y poder conocer al Señor un poquitito más. En esta serie que hemos denominado Anclando nuestra fe en Jesús, poder conocer los nombres del Señor para poder anclar nuestra fe en Él. Esos nombres que en cierta manera han inspirado a poetas, a músicos cristianos que han hecho canciones muy hermosas acerca de los nombres del Señor. Y la verdad que es muy lindo poder compartir esto. Anteriormente estuvimos viendo los 3 primeros nombres que tenía que ver con Emmanuel, que es Dios con nosotros, el nombre de Jesús, nombre por sobre todo nombre, el Salvador, y también en Cristo, que tiene que ver con el ungido y el auténtico. Y en esta oportunidad quiero hablarte de 2 nombres que me desafiaron. Sí, la verdad que sí, me desafiaron mucho porque en muchas oportunidades había leído acerca de estos nombres, pero no había profundizado, no había ido a entender qué es lo que significa estos nombres para nosotros hoy. Muchas oportunidades también. Recuerdo cuando recién me convertí, tenía 19 años y estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Cantamos unas canciones que hablaban acerca de estos nombres, pero la realidad es que nunca entendí exactamente de qué se trataba. Si bien sabía que hablaban de Jesús, pero no profundicé en ellos. Y me acuerdo que íbamos a esos lugares que eran como anexos de la iglesia, en otros departamentos de San Juan, y la realidad es que siempre cantábamos esa canción que era muy alegre, pero nunca pude entender lo que realmente significaban esos nombres. Y tiene que ver con la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y la verdad, como te dije al principio, la verdad que me desafió muchísimo esto. Decir, bueno, ver qué es lo que me quiere enseñar el Señor acerca de estos nombres. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Cantares, el capítulo 2, el versículo 1. Así que te voy a invitar a que podamos abrir nuestra Biblia en Cantares, el capítulo 2, el versículo 1. Y lo vamos a leer. Y arranca y dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y la verdad, ese es el versículo de hoy. La verdad que me sentí desafiado porque, bueno, empecé a buscar información acerca de esto y la verdad que no hay mucho para encontrar. Y entonces me puse a orar y le dije, bueno, Señor, necesito que me digas qué es lo que querés que comparta acerca de esto. Y bueno, empecé a buscar y algunas cositas encontré, otras no. ¿Y qué tiene que ver con la rosa de Sarón y el lirio de los valles? Y te quiero dar alguna información muy cortita que podemos sacar muchísimo de esto. Sarón, por ejemplo, es el nombre de 2 regiones de Palestina, que están ubicadas entre Jope y el Monte Carmelo. O sea que hay una ubicación precisa, no es cualquier lugar, está justamente en ese lugar. Y es muy característico esa región porque es altamente fértil, muy fértil ese lugar. Quizás los lugares de alrededor no lo son tantos, pero Sarón es un lugar muy, pero muy fértil. Debido a eso también hay hay presencia de ovejas, de ganado, hay muy buen pasto para los animales y la verdad que está buenísimo. Y eso me hace acordar mucho al Salmo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué lindo, ¿no? Sí, ese lugar fértil, lleno de vida, lleno de abundancia, es donde el Señor nos quiere tener a nosotros, donde Dios quiere que nosotros podamos disfrutar, podamos vivir. Él es esa región para nosotros, ¿no? La fragancia de la rosa de Sarón es muy característica, es extraordinaria, porque cada mes, fíjate, cada mes da un olor diferente.
Es curioso, un olor diferente. Cada mes hay un olor diferente, hay una fragancia que no pasa desapercibida. La belleza y esa fragancia de esa rosa llama la atención de cualquier persona que pasa por ahí. Pero esa rosa está exactamente en esa región de Sarón. Y uno cuando pasa por ahí, leí algunos comentarios que es inevitable no darse vuelta o percibir el aroma grato, el aroma lindo que tienen esas rosas, que es muy característico y es muy fuerte también. Y el Señor es así con nosotros. El Señor es grato perfume para nosotros. Él siempre está llamando la atención para que nosotros podamos darnos vuelta y volvernos a Él, volver nuestra mirada hacia Él, aquel que hace que nuestra vida también sea grata, hace que nuestra vida tenga una fragancia diferente, más allá de las circunstancias que nos tocan vivir, más allá de cómo estamos hoy. El Señor nos hace vivir con una fragancia única. Y eso tiene que ver, ahí vamos comprendiendo por qué el Señor decía, yo soy la rosa de Sarón. Sobrevive a cualquier tipo de plagas, ¿sí? A temperaturas extremas. O sea, no hay ninguna plaga que la dañe y sobrevive a temperaturas extremas. Y mirá, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, cuando vienen esas plagas que tienen que ver con las dificultades, los problemas, el Señor está ahí siempre presente. Él no cambia. Él está permanentemente con nosotros. Y es muy característico de esta flor porque es distinta a las otras flores de esos campos. O sea, sobrevive a cualquier circunstancia y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir. Es decir, anclar nuestra fe en Jesús, que es la rosa de Sarón, para que frente a las plagas, a las dificultades, a las temperaturas extremas, las problemáticas diarias que podamos llegar a tener, podamos estar firmes en Él. En la región de Sarón se llevaron muchos milagros de Jesús. En esa parte tan fértil el Señor hizo una gran cantidad de milagros y así lo quiere hacer con nosotros, así lo quiere hacer con nuestras vidas, con quienes nos rodean, con nuestra familia y donde nos movamos. Ahora, dice también que Él es el lirio de los valles. Y este lirio crece en esos valles y son muy característicos porque si uno se pone a pensar, uno dice, bueno, el valle se imagina un lugar espléndido, lindo, verdoso, y no, la realidad es que en esas regiones, los valles, hay mucho desierto. Y dice que esta planta florecen a pesar del desierto, florecen a pesar de la adversidad del clima. Y podemos decir que los valles, que para nosotros, los cristianos, los que creemos en el Señor, representan también las pruebas, las dificultades, los lugares bajos que muchas veces tenemos que atravesar, los momentos difíciles, pero obviamente que en Cristo, que es el lirio de los valles, podemos sobreponernos a esas dificultades, a esos momentos bajos de la vida, cuando parece que todo va mal, cuando parece que estamos atravesando un desierto, podemos florecer en medio de ello. El Salmo 23 también dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, el Señor está con nosotros. Aquel que florece frente a cualquier circunstancia, el Señor. Aunque andes por valles de sombra, parece que está todo mal, parece que la salida no se encuentra, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir creciendo, vamos a florecer porque el Señor está con nosotros. El lirio de los valles está con nosotros. Otra de las características de este lirio es que nunca deja de crecer. Uno ve la planta ahí, la flor, y no deja de crecer nunca, a pesar de las dificultades, a pesar del calor, a pesar de... Nadie sabe de dónde saca el agua, pero dice que es un constante crecimiento que tiene el lirio de los valles. Aunque el hábitat va en contra de su naturaleza, no deja de crecer. Y creo que así el Señor, cuando nosotros anclamos nuestra fe en el lirio de los valles, en Jesús,
nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, que nuestra vida tiene que ser milagrosa porque no se sabe de dónde saca el agua el lirio. Y nosotros tenemos que hacer de la misma manera. No sé de dónde saco las fuerzas. Sí, las saco del Señor, aquel que me sostiene, aquel que me alimenta, aquel que milagrosamente me saca del pozo más hondo en la cual pueda yo estar. Y la verdad que eso es maravilloso. Entonces, de esa manera fui comprendiendo en estos días. Fíjate, hace un montón que conocía esa canción y había leído estos versículos, pero nunca lo había relacionado con estas cosas. Y podemos concluir entonces, frente a esta información, que las pruebas son esenciales para nuestras vidas. Los desiertos son esenciales para nuestras vidas. Y uno dice, uy, pero ¿qué está diciendo? Y sí, en algún momento vamos a tener que pasar por esos desiertos, vamos a tener que pasar por esas plagas, por esos climas extremos que muchas veces nos vienen a destruir. Pero cuando uno tiene anclada su fe en el Señor, aquel que es la rosa de Sarón, aquel que es el lirio de los valles, puede sobreponerse a cualquier circunstancia, y para que podamos crecer justamente espiritualmente y seamos maduros. ¿Sabes qué? Los desiertos son lugares donde vamos a entrar, pero la idea es que no te quedes ahí. La idea es que entres al desierto y salgas bendecido, salgas maduro espiritualmente. Representa un lugar donde no tenemos que permanecer, sino es un lugar de tránsito, un lugar de paso para que podamos ver cómo nuestra vida crece y cómo el Señor está con nosotros. Muchas veces el Señor nos introduce en esos desiertos para sacarnos de nosotros todas esas distracciones que muchas veces tenemos, nuestras pasiones desordenadas, nuestro egoísmo, y purificar nuestro corazón y que salgamos renovados, convertidos, animados a seguir caminando y encontrando belleza a la vida que el Señor nos vino a dar, para que nuestra vida sea realmente fructífera, sea fértil, que lleve fruto y que podamos seguir avanzando a pesar de las dificultades. No tenemos que tener miedo a la soledad o al silencio del desierto. En realidad representa una oportunidad para crecer, es una oportunidad para seguir avanzando, es una gracia, representa una gracia de Dios, un regalo de Dios. Así que cada vez que te sientas en un desierto, decirle gracias por este regalo, porque de esto seguramente algo voy a aprender para nuestro crecimiento espiritual, a través del aumento en la confianza y la renovación de nuestra fidelidad. Es maravilloso poderlo ver de ese momento, de ese lado. Y la realidad es que todos en algún momento hemos pasado por estas circunstancias. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos cuando estamos pasando por un desierto? Cuando estamos pasando por momentos de dificultad, cuando vienen esas plagas y ese clima adverso que muchas veces tienden a hundirnos. ¿Qué necesitamos? Mirá, el Salmo 78, el versículo 52 dice, los llevó por el desierto. Está hablando acerca de cuando el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los hace caminar por el desierto y los está conduciendo a la tierra prometida. Dice que Él empieza a hacer un trato con esa gente, con su pueblo, empieza a trabajar en sus corazones, empieza a mostrarles que Él estaba con ellos y suceden un montón de cosas que muy interesantes que podemos sacar. Y eso justamente lo hacen atravesando el desierto. Y el Salmo 78, el versículo 52 te decía, dice, los llevó por el desierto como un rebaño. ¿Sí? Es como cuando decíamos al principio, Sarón es ese pasto bueno que hay donde pueden ir las ovejas a pastar y hay pastores conduciendo ese rebaño. Bueno, de la misma manera el Señor, como lo hizo con el pueblo de Israel, también lo quiere hacer con nosotros. Hay una canción que dice la letra, mi Señor sabe el camino en el desierto, solo tengo que seguirlo. Interesante y muy profundo esto, ¿no? De decir, el Señor sabe cuál es el camino, sabe la dirección en la cual tiene que ir nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer nosotros es
seguirlo. Mira, para ir de Egipto a Canaán, Dios condujo a su pueblo a través del desierto. Y espiritualmente hablando, nosotros también tendríamos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por los desiertos porque de esa manera vamos a aprender. Podemos tener una experiencia de desierto en cualquier lugar. Cuando estamos frente a la pérdida de un ser querido, uno se siente en el desierto y a veces parece que el Señor no está, pero no quiere decir que cuando el Señor está trabajando no quiere decir que lo vamos a sentir. Es que justamente el Señor está trabajando y está moldeándonos. Podemos sentir ese desierto, como te decía, frente a la pérdida de un ser querido en estos tiempos que quizás hemos pasado por esa situación de perder algún ser querido, algún familiar cercano. Vas a pasar esos desiertos. Quizás frente a una enfermedad inesperada que no lo tenías y te dicen, bueno, mirá, tenés que atravesar esta situación. El Señor está con vos. Como decía el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra de muerte, el Señor está conmigo. Quizás estás pasando una situación complicada familiarmente hablando. Quizás tu matrimonio no está funcionando bien, quizás una situación con tus hijos. Quizás ese es el desierto que hoy el Señor te ha introducido para formarte, para hablarte y para hacerte crecer. Quizás has perdido tu trabajo o estás escaso de trabajo y quizás estás faltando el sustento. El Señor quiere meterte en ese desierto porque algo te está queriendo enseñar. Quizás has perdido tu casa, tu vivienda, has perdido algo y la verdad que hoy te estás lamentando y vos decís, estoy atravesando por esta situación. El Señor, te lo vuelvo a decir, algo está haciendo en ese lugar. Sin embargo, podemos decir que el desierto también puede ser un lugar de milagros, como el lirio, ¿no? Que crece frente al desierto. No se sabe de dónde saca el agua, pero es un constante, nunca deja de crecer. Y de esa manera, frente a las dificultades, como te decía, que tenemos que atravesar, tenemos que ser como el lirio, que tenemos que crecer constantemente. Pero para eso tenemos que nuestra fe tiene que estar anclada en el Señor. Ahora, tenemos que considerar algunas cosas cuando tenemos que pasar estos desiertos. Lo primero que tenés que necesitar, o lo que vas a necesitar, es dirección. Sin dirección vamos a ir dando vueltas sin sentido. ¿Sí? La región de Sarón es un lugar específico y hay una dirección específica para llegar hacia ese lugar. Hay una dirección específica para poder llegar al Señor, que es a través de la fe, es a través de creer, abrir el corazón y recibirlo, no solo como tu Señor, sino también como tu Salvador. Fíjate que cómo dirigió Dios a Israel en ese tiempo del desierto. Dice que en Éxodo capítulo 13, el versículo 21 y el 22, dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Y así es como el Señor quiere conducirnos a nosotros, nos quiere mostrar el camino. Lo único que nosotros tenemos que hacer, como decía esa canción, es seguirlo. Dios le dijo a Moisés, cuando se mueva la columna, se moverán. Y cuando la columna pare, se van a detener. Ahora, cuando uno se detiene y está oscuro y la cosa parece que no está bien, parece que la cosa está mal y no vemos la salida, ¿qué tenemos que hacer? Mirá, tomate de las promesas de Dios, anclá la fe en esas promesas, anclá la fe en Jesús. El Salmo 119, el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En cualquier imprevisto de la vida que se te presente, en cualquier plaga, situación, desierto, es la palabra la que te va a conducir, es la palabra del Señor la que te va a dar la dirección correcta para seguir avanzando. La palabra nos va a guiar, nos va a proteger y nos va a mantener a salvo porque te va a hacer conocer a aquel que realmente hace que nuestra vida sea productiva, sea buena. Por eso necesitamos leerla todos los días. El Salmo 78, el versículo 53 dice, los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. Podemos encontrarnos en medio del desierto, en medio de las dificultades, en medio de los valles de angustias y aún así estar en el centro de la voluntad de Dios. Sí, muchas veces nos podemos encontrar en esas situaciones y así todo estar en el centro de la voluntad
de Dios. El Salmo 78, el versículo 52 y 53 hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor. En el desierto llegás a conocer a Dios. En el desierto podés ver los milagros, podés ver la mano poderosa de Dios con profundidad. Entonces, ¿qué necesitó Israel, el pueblo de Dios, para sobrevivir? ¿Y qué necesitamos nosotros frente a eso? También necesitamos alimento. El otro día leí un comentario que decía que alguien calculó aproximadamente 26 vagones de trenes para alimentar diariamente al pueblo de Israel cuando iba por el desierto. Imagínate, 26 vagones diarios para alimentar a toda esa cantidad de gente, todos los días. Y la realidad, el problema es que no había vagones, no había trenes en ese momento. Pero ese pueblo tenía algo muy especial y tenían a Dios. Durante 40 años Dios les dio el maná, el alimento perfecto, el alimento que ellos necesitaban. Y se los entregó a la entrada de su tienda, a la entrada de su casa. Cada vez que paraban, ellos podían tener el sustento diario. El suministro fue de acuerdo a la necesidad de cada familia. Y el Señor no se olvidó ni un solo día de proveerlo. No es que un día, hoy el Señor se olvidó hoy el Señor no mandó el maná hoy. No, todos los días el Señor les mandaba el alimento. Así como se lo manda al lirio que crece y tiene agua, también lo puede hacer milagrosamente con nuestras vidas. Por tanto, si la crisis económica nos ha dejado ansiosos y preguntándonos si Dios nos puede ayudar o no, o si puede cuidar de nosotros, este mensaje es para hoy. ¿Sí? Es que tenemos que entender que el Señor muchas veces no nos va a dar lo que queremos, pero sí nos va a dar lo que necesitamos, que hay una gran diferencia. Quizás no te va a dar lo que vos querés, pero sí te va a dar lo que necesitas. El Salmo 37, el versículo 25 dice el salmista: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es que el salmista conocía al Señor que extiende su mano sobre nosotros frente a cualquier dificultad que podemos tener, pero tenemos que anclar nuestra fe en Él. Un antiguo predicador dijo una vez: donde Él me guía, yo lo sigo. De lo que Él me da, me alimento. Ahora, también dice Deuteronomios, el capítulo 8, te voy a invitar que eso lo tengas subrayado ahí, que después lo puedas leer completo. Deuteronomios, el capítulo 8, el versículo 15, dice: ¿qué más necesitamos en el desierto? Y obvio que vamos a necesitar agua, ¿sí?, para poder seguir creciendo. Podemos vivir sin comida durante 40 días, pero sin agua obviamente vamos a morir antes, ¿sí?, antes de lo previsto. Y así sucede lo mismo en el ámbito espiritual. Podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin Dios. No podemos vivir sin la rosa de Sarón, aquel que perfuma nuestra vida, aquel que crece en lugar fértil, que nos da fruto, y aquel que es el lirio de los valles, que nos hace crecer frente a las dificultades. En el desierto Dios estaba enseñando a su pueblo verdades que querían que recordaran cuando llegaran a la tierra prometida. Fíjate lo que dice el capítulo 8 de Deuteronomio, el versículo 12 al 16. Dice: no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multiplica. ¿Cuánto quieren todo esto? Y yo quiero, ¿no? Yo quiero que se me multiplique todo. Y todo lo que tengas se acreciente y se ensoberbezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Fíjate estas últimas palabras: para hacerte bien, para que al final te haga bien. A pesar de lo que estamos pasando hoy, Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas.
Dios, a pesar de que estamos atravesando desiertos, en el final del desierto siempre está la bendición de Dios, siempre está el crecimiento para nuestras vidas. Pero para que podamos manejarlas bien, debemos aprender humildad, tener un corazón agradecido y nunca olvidarnos del Señor, nunca olvidarnos de aquel que realmente sostiene nuestra vida, que puede hacernos avanzar, que puede levantarnos frente a cualquier circunstancia que nos toca vivir hoy. Y en el último versículo añade Dios, dice, si llegas a olvidar, ciertamente serás destruido, en el versículo 19. Eso demuestra la importancia que Dios le da a la dependencia absoluta, diaria de Él. Ahora, yo creo que como tenemos que aplicar lo que dice Job, el capítulo 22, el versículo 21. Dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Que su fragancia, la fragancia de la rosa de Sarón, que es el Señor, pueda hacerte volver, que puedas sentir su fragancia, que puedas reconciliarte, que frente a las dificultades que estés pasando hoy, no te compliques más, no cuestiones las cosas, sino sé agradecido, sé humilde, y que esa fragancia que el Señor quiere darte para tu vida la puedas sentir. Volvete en amistad con Dios y vas a tener paz. Cuando nos encontramos en el desierto, ¿qué necesitamos por encima de todas las cosas? Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo cuando ellos iban caminando en el desierto, que construyeran el tabernáculo, y les dijo que lo iba a usar como una herramienta de aprendizaje para demostrar a su pueblo que, primero, que quería encontrarse con ellos y que quiere encontrarse con nosotros a menudo. ¿Sabes qué? El tabernáculo significa tienda de reunión, un lugar de encuentro, un lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Dios quiere que pasemos tiempo con Él, Dios quiere que los conozcamos, que aprendamos, y que cuando atravesemos esos desiertos, cuando atravesemos esas tempestades, sepamos de quién dependemos, de quién estamos, a quién estamos anclados. Lo segundo que quiso enseñarles fue que Él quería ser el centro de sus vidas y quiere ser el centro de nuestra vida también. Cuando Israel acampaba al anochecer, las 12 tribus colocaban sus tiendas alrededor del tabernáculo, ¿sí? Donde estaba la columna de fuego ahí, donde moraba la presencia de Dios. Cada hombre, cada mujer, cada niño, adolescente, anciano tenía la oportunidad de salir de su tienda y encontrarse en el centro con el Señor, con la presencia del Señor. Y el mensaje era súper claro: el Señor quería ser el centro de todas las cosas, ser el centro de nuestras vidas. Cuando el salmista decía, aunque ande en valles de sombra o de muerte, no voy a temer. ¿Por qué? Porque el Señor es el centro de mi vida y sé que Él está con nosotros. Cuando nuestros afectos más profundos y nuestras mayores ambiciones están centradas en Cristo, entonces nuestra vida va a ir en ascenso, va a ir en crecimiento, y vamos a ser como ese lirio de los valles que crece a pesar de la adversidad. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La fórmula para prosperar en medio del desierto es centrar nuestra vida en Cristo, es centrar nuestra vida en Emmanuel, en Jesús, en Cristo, en la rosa de Sarón, en el lirio de los valles, y sumergirnos en su palabra y en su presencia. Qué bueno que podamos aprender estas cosas para que realmente nuestra fe esté anclada en aquel que es por sobre todas las cosas. Ancla tu fe en la rosa de Sarón y en el lirio de los valles. Que el Señor te rebendiga. Bendigo tu casa, bendigo tu vida, bendigo tu semana, bendigo todo lo que hagas, siempre y cuando esté en el centro de la voluntad de Dios, y que te puedas encontrar frente a tus dificultades, frente a tus desiertos, con la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Que el Señor te bendiga y que te prospere en todo.
corazón te cantará. Jesús, Jesús, mi corazón te cantará. Jesús, Jesús, mi corazón te cantará. Jesús, Jesús. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Gracias, Jesús, por cambiar nuestro corazón. Hola Iglesia, bueno, hoy quería compartirles una reflexión sobre la ofrenda, algo que fue de gran bendición para nuestra familia. Malaquías 3:10 dice: entreguen completo los diezmos en mi tesorería, y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Para muchos, como lo fue al principio o en algún momento para nosotros, este versículo fue nuestro único motor de generosidad. Y no solo el motor de generosidad, sino también definió nuestro límite de generosidad. El contexto de este versículo es terrible, porque el Señor, a través del profeta Malaquías, le expone y confronta la corrupción de Israel de ese tiempo. Su falta de honra, su falta de temor al Señor, el haberse apartado de la ley. Ellos estaban ofreciendo animales enfermos, animales hasta robados, lo que se consideraban animales impuros, estaban ofreciendo como sacrificio al Señor. Y aún así, ellos le dicen, le preguntan a Dios: ¿en qué te hemos robado? ¿O qué hemos dicho contra ti? Qué descarados, ¿no? Como si Dios no viera en lo oculto, ¿no? Pero bueno, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia con el pueblo de Israel de ese tiempo si llevamos nuestras ofrendas de forma matemática? Es decir, si yo pongo X porcentaje, el límite de nuestra generosidad, y espero recibir una cascada de bendiciones, la motivación de nuestra generosidad, yo me pregunto, ¿no? ¿Y si este mes no me fuera tan bien? ¿Y si este mes el Señor en su soberanía decide que pierda el trabajo? ¿O si decide no bendecirme como yo espero que lo haga? ¿Qué va a pasar con mi generosidad? Creo que olvidamos algo fundamental. Ya hemos sido bendecidos hace más de 2000 años y de una forma extraordinaria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17.
Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, del 8 al 9. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Y podemos continuar recordando las bendiciones en nuestra vida. Y si cambiamos nuestro motivador al ofrendar, y si le quitamos el límite a nuestra generosidad, no ofrendes para que Dios te bendiga. Dios ya nos bendijo. Me gustaría poder orar con ustedes para terminar. Padre Santo, gracias Padre por las bendiciones eternas en nuestra vida. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a rescatarnos. Gracias, Señor. Perdónanos, Padre, porque solemos olvidar que ya somos más que bendecidos, Señor. Perdón, Padre, porque buscamos fórmulas, como si pudiéramos negociar tu voluntad, Señor, o hasta exigir bendiciones. Perdón, Señor. Perdón, Padre. Perdón. Que no se aparte, Señor, de nosotros tu vara y tu cayado, para no perdernos en nuestros anhelos personales, Señor. Que la voz de tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, guíe nuestros corazones a ofrendar conforme a tu voluntad, con alegría, no por obligación, Señor, ni con tristeza, sino en humilde agradecimiento, Señor, a tus bendiciones. Y sumar nuestro granito de arena, de esta manera, a tu iglesia, Señor, para que tu iglesia siga creciendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Declaramos tu grandeza, Jesús, y te agradecemos por poder contar con tu presencia en todo momento. Tú estás aquí, tú estás en mí, tú obrarás a mi favor. Tú estás aquí, tú estás en mí, tú obrarás a mi favor. Tú estás aquí, tú estás en mí, tú obrarás a mi favor. Tú estás aquí.
Qué bueno que pudimos compartir un nuevo encuentro virtual. Queremos desearle buen inicio de semana, pero antes dejarles una palabra. La palabra está en Salmo 146, del 7 al 8, que dice así: El Señor da libertad a los cautivos y le devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. Los esperamos el próximo domingo.